Bueno, muy bien, vamos a dejar este tema y vamos a pasar a otro, y es que, como ustedes saben, la Feria del Libro en Lima empezó desde el viernes y se están presentando una serie de libros bastante interesantes, y uno de ellos se llama El Poder de Escuchar, de Ismael Cala, periodista que conocemos y es una guía esencial en tu camino al éxito, dice. Ya justamente está acá el libro, vamos a mostrarlo, no sé si nos puedes ayudar, Agustín, vamos a mostrar el libro aquí, lo tenemos, es de Ismael Cala, conocido periodista, y va a estar aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Va a estar en nuestro país este fin de semana precisamente para presentarlo, y nosotros nos hemos querido adelantar un poquito y hemos querido conversar con él, estamos enlazados vía teléfono para que nos cuente cuáles son sus expectativas, cuándo viene y bueno, algunos detallitos además del libro y aprovechar a hablar de coyuntura también. Ismael, ¿cómo estás? Muy buenos días desde Lima. Hola Carla, pues un placer saludarles y bueno, pues aquí con ustedes en Canal N en directo. Espero poder verles este fin de semana en mi regreso a Lima, a Perú, que la verdad por varios años he querido regresar. ¿Qué nos ofreces con el poder de escuchar, que es tan difícil en estos días? La verdad que sí, que es un superpoder del cual no nos hablan ni siquiera en las escuelas. Solo las mamás se quejan de que los niños les entran las cosas por un oído, les salen por el otro, pero al final nadie nos enseña, aunque tengamos los títulos que hayamos estudiado en especialización de diferente manera, nos enseñan que el escuchar es una clave de éxito, que no vale la pena que siempre vayamos por el mundo poniendo el énfasis en cómo conquistar con nuestra palabra, en cómo convencer a los demás, en cómo persuadir e incluso en cómo manipular con nuestra palabra, que al contrario, el secreto de que nos vaya mejor en la vida, de que encontremos nuestra propia voz, de que seamos felices, plenos, armónicos, es que aprendamos a escuchar, que abracemos el silencio, que estemos en un constante crecimiento personal, aprendiendo y contribuyendo para los demás. ¿Y qué te ha traído a ti en tu experiencia como periodista, como escritor? ¿Qué te ha traído el saber escuchar, por ejemplo? Un cambio total, radical en cómo yo veía la vida. En el periodismo, por ejemplo, te soy honesto, yo era uno de esos que iba con mi agenda prehecha a las entrevistas, a los reportajes, casi que había escrito la historia sin llegar al lugar de los hechos, porque es la mente lo que hacemos, vemos el mundo desde nuestra perspectiva, desde nuestra propia subjetividad, aún cuando hablamos de la neutralidad y la imparcialidad o la objetividad periodística. Cuando yo cambié el paradigma, hace unos 4 años, al iniciar este programa de entrevistas para CNN en español, Cala, y dije, un momentito, si lo que quiero hacer es lo que Larry King ha hecho en inglés por 25 años en CNN, hay que cambiar el paradigma, porque Larry King a veces se quedaba hasta 4 o 5 minutos escuchando la respuesta de alguien y su próxima pregunta era una frase muy simple, ¿por qué? Y de ahí volví a escuchar. Entonces, realmente para mí fue un cambio de decir, ya no puedo seguir siendo el papagayo intoxicado de ego desde los 8 años que empecé a hacer radio y a los 15 televisión, porque nadie me había enseñado diferente. Y de verdad, Carla, que mi vida cambió, los entrevistados venían y me decían, oye, aquí sí he podido hablar, ¿no? Que he ido a otros programas y apenas pude expresarme. Y yo dije, bueno, mira, la gente aprecia que se le escuche. Y en la vida real es así. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros jefes quieren ser validados a través de la escucha. Ahora, Ismael, tú has entrevistado a personajes políticos, pero también a personajes del espectáculo. En fin, tienes una gama impresionante de entrevistados. ¿Con cuál te quedarías y por qué? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de algún personaje que hayas tenido enfrente? La verdad, repíteme porque hay un ruido en la línea que no entendí muy bien la última parte. Que realmente tienes una gran lista de entrevistados. No solamente estamos hablando de políticos, sino de personajes de distintos niveles, del espectáculo, en fin, escritores. ¿Con cuál te quedas tú y por qué? Mira, yo siempre digo que es bastante injusto dar unos cuantos nombres cuando han pasado más de 1000 personajes en casi 4 años de programas en CNN a través de Cala, pero hay muchos personajes que me han enseñado y algunos realmente no son celebridades o no son famosos. Por ejemplo, hay un venezolano que se llama Michael Melamed, que es alguien que tiene 36 años, que camina maratones, los maratones más importantes del mundo, que tiene una mentalidad brillante y que estaba condenado a morir a los 7 días de haber nacido. Eso le dijeron los doctores a su papá porque el cordón umbilical le había quitado todo el oxígeno del cuerpo. De hecho,
Él nació con hipotonía muscular generalizada, o sea, sus músculos no crecieron, no se desarrollaron, no pudo caminar hasta apenas los 4 años, cuando una primita lo lanzaba como si fuera él un muñeco humano de carne y hueso. La mentalidad de Michael Melamed, para mí, es la de un héroe, la de un triunfador, la de un gladiador. Y son esas historias con las que yo me quedo, porque al final, yo digo, me considero más un comunicador humanista, que lo que quiere es impactar la vida de mis televidentes, oyentes, de los que me leen o me escuchan, hacia lo positivo, hacia el bienestar, hacia la excelencia, hacia el éxito. Claro que he tenido gente famosa que me ha dejado grandes lecciones. La entrevista con Carolina Herrera para mí fue una sorpresa por su calidez, por su sentido humanista, de emprendedora, que le dejó una lección a los jóvenes que también quieren luchar por sus sueños. Y he podido entrevistar a premios Nobel de la Paz como Mohamed Yunus de Bangladesh, como Lech Walesa de Polonia, como recientemente, bueno, ya hace ya un par de años, a Rigoberta Menchú de Guatemala. En fin, que yo creo que han sido muchos los nombres que te pudiera mencionar, pero siempre la lección es cómo podemos aprender de ellos, qué podemos tomar de su historia para nosotros. Ahora, cuando yo leo, digamos, tu historial, más allá del libro, digamos, sino ya tu vida en sí, obviamente tú eres periodista cubano que ha ejercido el periodismo, además, en su país y luego ha salido ya a otras cadenas. ¿Cómo has sentido la diferencia en la manera de trabajo, sobre todo porque estamos hablando de Cuba, que sabemos que recorta de alguna manera los derechos, tanto es así que una bloguera muy famosa tuvo que salir, ¿no es cierto? Y nos ha hecho conocer, digamos, gracias a Internet, algunos puntos de vista que no conocíamos. Claro, bueno, mira, yo la verdad viví 28 años en Cuba, siempre aclaro y digo, sí trabajé en medios informativos, pero no creo que ejercí el periodismo, por la razón de que todos los medios en Cuba están estatizados, o sea, pertenecen al Estado y responden a una única política editorial del único partido y la única ideología que está en el país. Entonces, decir que uno ejerce el periodismo en Cuba es un poco burlarse de lo que el periodismo en esencia es. Pero sí trabajé en medios informativos,